¿Estuvieran cuál? Mateo, ¿verdad? Capítulo 5 al capítulo 7, ¿verdad? Sí. No levante la mano, pero esperemos que lo hayan leído, ¿verdad? Es una bendición grande, porque ahí está. ¿Ven? Bueno, hoy vamos a seguir, hermano, con el mensaje que el Señor Jesús hizo a las 7 iglesias. Estamos en Apocalipsis, por favor, en el capítulo 2, del verso 8 al 11, vamos a darle lectura. Sabemos, hermanos, que estas 7 iglesias que estaban en el tiempo de los apóstoles, estaban en Asia, el Señor las toma como un ejemplo para poder dar el mensaje a su iglesia. Y este mensaje a las 7 iglesias son 7 tiempos o 7 eras donde el Señor, ¿verdad?, les habla. Estamos hablando desde la iglesia apostólica hasta nuestros días, ¿sí? Han pasado ya 7 eventos, 7 dispensaciones, y el Señor sigue hablando a través de ellas. Cada característica que hay en esta iglesia tiene algo que nosotros debemos de aprender de ello, ¿sí? ¿Se acuerdan el domingo pasado? Sabemos que era una iglesia, ¿sí?, muy bendecida. ¿Sí? Hace 8 días vimos que esta iglesia tenía obras, trabajaba mucho, tenía paciencia, ¿sí? Era una iglesia celosa porque no soportaba a los malos y tenía doctrina, porque dice que probaba a los que se decían ser apóstoles. Y dice que había sufrido también, ¿sí?, y que había tenido paciencia en las tribulaciones y que había trabajado mucho, dice en el verso 2:3, ¿verdad?, de Apocalipsis. Pero ¿se acuerdan cuál era el problema que había en ellos? Amén. No lo había perdido, ¿verdad? Lo había dejado, ¿sí? Lo había hecho a un lado. Entonces era una iglesia muy bendecida. Dice la palabra que era la iglesia de Éfeso, y Éfeso significa deseado. Entonces Dios deseaba esa iglesia, amaba esa iglesia, porque hacía todo lo que Jesús les había dicho. Pero habían caído en un problema que era más el servicio, ¿sí?, que ellos hacían, pero que ya no los motivaba el amor al Señor. Y vimos que así puede haber también, ¿verdad?, hermanos que trabajan mucho, se esfuerzan mucho, trabajan, ¿sí?, conocen la palabra, pero a veces nada más es algo de rutina, porque ya no los motiva el amor al Señor. ¿Sí? Entonces, la primera iglesia, el Señor les dice: recuerda por tanto de dónde has caído, ¿verdad? O sea, como diciendo: mira, tú eras bien hermoso para mí, pero ¿sabes qué? Te has ido apartando. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras que antes hacías. ¿Se acuerdan cuando uno se convirtió? ¿Qué hacía para Dios, hermano? ¿Lo detenía? Era muy difícil. Usted venía y les predicaba, les hablaba a todo el mundo, ¿sí?, y usted les decía que Dios era bueno, y mire, hermano, salía a evangelizar, ¿sí?, se reunía seguidamente, no faltaba a las congregaciones, y eso, hermano, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque amábamos al Señor. Estaba en su primer amor, hermano, y ese amor debió haber sido engrandecido, cada vez creciendo, cada vez más y más con los años. Pero esta iglesia era todo por contrario, iba bajando su amor, y se iba apartando. Entonces ya nada más era el servicio. Entonces, ¿qué sentirían? Que el varón llegara a su casa y que le dijera a la esposa: ¿sabes qué? Yo nada más te sirvo porque es mi obligación, pero ya no siento amor por ti. ¿Qué sentiría? ¿Sí? Pues yo creo que así el Señor estaba sintiendo, ¿verdad? ¿Sí? Estaba así sintiendo, ¿verdad? Entonces por eso decía: haz las primeras obras que antes hacías y vuélvete a tu primer amor, ¿verdad? Entonces dice: al que venciere,
va a comer del árbol de la vida. Entonces vemos que hay vencedores, pero también hay perdedores. Entonces, estas eran las características de la primera iglesia de Éfeso. Ahora vamos a ver la otra en el verso 8, Apocalipsis 2, verso 8. Otro mensaje a otra iglesia, y esta es la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y en esta iglesia está bajo la persecución. Mire, como la iglesia se iba enfriando la primera, ¿sí? Pero también iba creciendo. Y como vio el diablo que no podía, ¿sabe cuál fue? Cambió su táctica. ¿Y cuál fue ahora? Perseguirlos, acabarlos. O sea, persiguió a la iglesia a quererla terminar. Miren lo que dice en el verso 8, vamos a leerlo todo, por favor. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Entonces veamos aquí, hermanos, nuevamente ciertas características, ¿sí? El Señor, sabemos qué significa primero Esmirna, ¿sí? ¿Sabe qué significa? Amargo, ¿sí? Pero esa era una planta que se usaba, hermano, para preparar perfumes, ¿sí? Y la Esmirna, la mirra, significa mirra. Esmirna significa mirra. Entonces la mirra fue la que se le ofreció al Señor Jesús. Y la mirra, de ahí se acabó para hacer el óleo santo con que ungían a los sacerdotes. Entonces era una especie de un perfume muy agradable. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús lo crucificaron, dice que ya era muy tarde y lo bajaron y lo metieron al sepulcro? Así dice, ¿verdad? Pero no les dio tiempo a prepararlo. Hasta el tercer día, ¿verdad? Las mujeres se prepararon con las especias para irlo a preparar, ungirlo, para embalsamarlo, para que el cuerpo durara un poco más. Pero cuando llegó, las mujeres llegaron al lugar, ¿qué sucedió? Ya no estaba. ¿Qué le dijeron? ¿Sí? ¿A quién buscan? ¿Verdad? Decían, no, ¿dónde lo pusiste? Y dice el Señor, no está muerto, ha resucitado. Entonces veamos que ahí es algo mito, ¿verdad? Entonces los magos le ofrecieron mirra a esos momentos también. ¿Se acuerdan ustedes que los visitaron, ¿verdad? A Jesús cuando nació? Dice que fueron 3 cosas que le regalaron: mirra, ¿qué más? Oro y incienso. Oro, porque era real, era rey, ¿sí? La mirra era para embalsamarlo, ¿sí? Y el incienso era para adorar. Entonces son cosas que dice la gente que por esos 3 regalos eran 3 reyes magos. Y no es así, ¿verdad? No dice que eran magos, pero no dice cuántos, ¿sí? Entonces vemos que la mirra, eso significa amargura, ¿sí? Y entonces el Señor se presenta de una manera en la cual dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Mire, hermano, Cristo sufrió mucho aquí en la tierra, ¿sí? Pero hay una cosa que dice la palabra, que hoy en día la iglesia
Sí. Va a continuar con los padecimientos de Cristo. ¿Usted cree esto? ¿Sí, verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿de qué o qué? Mire, dice Pablo en Colosenses 1:24. Dice Pablo dijo que él completaba lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mire, hermano, si usted está padeciendo, si usted está atribulado, está angustiado, está pasando algo en su vida, hermano, ¿sí? Está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Y dice, Pablo dice, y nadie me es molesto, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué? ¿Las marcas de quién? De Cristo, hermano. Entonces vea, hermano, que es algo que tenemos nosotros que pasar, hermano. Las pruebas, las tribulaciones, es algo que se está perfeccionando en nosotros. ¿Sí? No nos vaya a tomar como diciendo, ay, sí, otra vez viene la prueba. Miren, hermano, las pruebas tienen un propósito. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Por favor, vamos a Santiago, por favor. Estamos cerquita. Santiago, capítulo 1, me parece. Santiago 1. Del verso 2 al 4. Santiago 1, del verso 2 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será así, hermano? ¿Usted se siente gozoso cuando está pasando alguna prueba? ¿Sí? Cuando usted le ha dicho que está enfermo, ¿sí? Cuando ve algo que se viene, dice, señores, estén gozosos, gócense, dice aquí el apóstol Santiago. Y luego dice, saben que la prueba de vuestra fe, o sea que va a ser probada la fe, hermano, ¿sí? Por eso cuando usted diga al Señor, auméntame la fe, le van a aumentar más la prueba, ¿sí? Así es. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces la prueba es para algo, ¿eh? Para perfeccionar. ¿Sí? Para perfeccionar. Entonces Dios sabe, tiene un propósito. Los grandes hombres de Dios que están aquí en la Biblia pasaron por pruebas. A Moisés, ¿a dónde lo mandaron? Al desierto, ¿eh? Y lo trajeron por el desierto 40 años, ¿eh? Y tenía problemas. ¿Sí? A Elías, igual, ¿verdad? Lo pasaron igual. Y era un hombre que con la oración cerraba el cielo y lo abría, hermano, y hacía llover. Y con la oración hacía descender fuego. ¿Quién era Elías? Y lo pasaron por prueba. Al Señor Jesús también. Entonces, bien, hermano, prepárese porque también vamos a pasar pruebas, ¿sí? Para perfeccionarlo. Así dice la palabra. Y miren lo que dice Santiago, un libro antes. Digo, Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4. ¿Sí? Y 13. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Aquí nuevamente da Pedro. No se sorprendan que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuantos son ¿qué? Participantes de quién? De los padecimientos de Cristo, para que también en su revelación de su gloria se gocen la alegría. Amén. Aleluya.
Mire, Pedro decía, mire, no se sorprendan cuando venga la prueba, porque a veces, mire hermano, viene la prueba, nos dan una mala noticia, nos dan algo que nos da temor, y empezamos a decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Sí? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Si yo soy tu hijo, y le empezamos a reclamar al Señor, como diciendo, yo soy mejor. Un hermano nos decía, dice, mire, cuando yo pasaba la prueba, decía, ¿por qué, Señor, ahora que estoy en tu camino, ahora que te busco, por qué viene más la prueba? Pues para que se perfeccione, ¿verdad? A veces sí, y a veces me da miedo hablar sobre esto. ¿Saben por qué? Porque viene la prueba. Viene la prueba. Sí. Y dice que no se extrañen cuando venga algo así. No se extrañen, sino gócense. Aquí otra vez vuelvo a decir, gócense, hermano. Dice, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con grande alegría. Entonces la iglesia que estaba padeciendo, que es la iglesia de Esmirna, estaba, ¿qué, hermano? ¿Sí? Participando de los padecimientos de Cristo. Era una iglesia muy perseguida. ¿Sí? Y dice Pedro ahí mismo en el capítulo 5, miren, ahí estamos. ¿Sí? Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Qué bonito, ¿eh? Entonces, mire, hermano, si usted quiere crecer espiritualmente, ¿sí? Póngase gozoso cuando vengan las pruebas. ¿Sí? Porque ese es el propósito de Dios. Perfeccionarnos, ¿sí? Afirmarnos en la fe. ¿Sí? Porque mire, hermano, si no hay pruebas, si no hay batallas, no hay victorias. ¿No es así? Entonces tenemos que pasar las pruebas para que tengamos victorias. Amén. Bueno, vamos a regresar a Apocalipsis. ¿Sí? Entonces vemos que dice que dijo el Señor Jesús. Dice, yo soy el primero y el postrero. ¿Qué quiere decir con eso? De que Él es el primero y el postrero. Sí, pero quiere decir que no puede haber nada antes ni después de Él. No hay nada, hermano. Él es el principio de todo y Él es el final de todo. Él todo lo tiene controlado, ¿sí? No puede existir nada después de Él. Él es primero de todas las cosas. Y todas las cosas están dentro de su límite, hermano. ¿Sí? Porque Él creó todo. Y ahí lo dice la palabra del Señor. Mire, vamos a leer, por favor, en Colosenses capítulo 1. A ver, un hermano que me ayude, por favor. 1, del verso 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Ya los voy a poner a trabajar. Amén. Aleluya. ¿Qué dice, hermano? A ver, por favor. 1:18. 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda creación. Ah, es el primero. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Qué bonito. Entonces aquí, ¿quién tiene el control de todo? Dios. ¿Sí? Y dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era el mismo Dios, ¿verdad? Dice que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabe qué quiere decir primogénito?
el primer gen, ¿sí?, que se estableció antes de toda la creación, ¿sí? Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo, dice, fueron creadas los cielos, ¿sí?, y las cosas que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? O sea que Dios llevó el plan en quién, en Cristo, lo realizó en Él, para Él, ¿sí? Lo hizo todo, ¿sí? O sea que todo está ahí. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él dice todo. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros, hermano. Aleluya. Entonces tiene una cabeza, que Él dice, el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe qué quiere decir preeminencia? El primer lugar en todo, ¿no? Sí. Mire, todos conocemos, usted pregúntele afuera a las personas, y usted les habla de Dios, y dice, ¿conoce a Dios? Sí, sí, conozco. ¿Crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Y toda la gente cree que Dios puede hacer grandes obras y maravillas, como nosotros ahorita creemos que oramos por la familia de Miguel. ¿Sí? Entonces, eso, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, ¿sabe qué estamos diciendo? Que Él es una eminencia, que Él puede hacer todo. ¿Sí? Pero cuando nosotros decimos que Él, el primogénito, la preeminencia en todo, ¿sí?, ¿sabe qué le estamos diciendo? Que Él es el primero en su vida. ¿Sí? Y sí será cierto. Que Él sea el primero en nuestra vida. Porque si es así, que bueno, gloria a Dios, y así debe de ser. Que Él tenga el primer lugar de nosotros. Pero a veces no es así. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, no sé cómo decírselo. ¿Sí? ¿Sí? Habla a los padres, dice así. Mire, hermano, es que pasa así. Mire, hermano, a veces, ¿sí?, por los hijos, ¿sí?, no le damos el primer lugar a Dios. Sí, es ahí. Y dijo el Señor, el que quiera padre o madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Entonces, ¿quién debe de tener el primer lugar en su vida, en su familia? Cristo. Y dice, si no aborreces a tu padre y a tu madre, no es digno de mí. Ahora, ¿qué quiere aborrecer? ¿Qué quiere decir aborrecer? ¿Sí? Ponerlo en segundo lugar. ¿Sí? Eso es lo que es. Mire, hermano, eso es lo que está diciendo el Señor. Si a Cristo no lo ponemos en primer lugar, va a ser muy difícil. ¿Algo fuerte? ¿Sí? Entonces, por eso dice que Él debe tener la preeminencia en todo. Pero no se pongan tristes, hermano. No se vayan a enojar conmigo. Enójense con el Señor, porque aquí lo está diciendo Él. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que en Cristo se encierra todo. Él es el creador. ¿Usted cree que Él es el que sustenta todo? Amén. Amén. De algo, hermano, por favor, en Hechos, por favor. Sí. Hechos 17, por favor. Hechos 17, 24, le voy a dar lectura. Sí. Amén. Dice así, Hechos, capítulo 17, verso 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita aquí. Habita en ustedes. ¿Sí? Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si Dios necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. ¿Amén? Y luego sigue diciendo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, fíjese, Dios le ha determinado los días que va a vivir aquí en la tierra. Él lo sabe todo, ¿no? ¿Sí? A Él no le podemos dar nada
¿Usted cree que Dios necesita nuestro dinero? Él lo tiene todo. Nosotros sí lo necesitamos para poder solventar los gastos, ¿no? ¿Sí? Pero vea, hermano, que dice que Él hizo a todo hombre de un solo linaje y de una sola sangre, ¿no? ¿Sí? Por eso no se crea que hay hombres de sangre azul y de... Todos somos iguales. Amén. Entonces veamos que Él tiene, por eso Él decía que Él era el primero, ¿sí? En todo, ¿va? Y el postrero. Y luego cuando dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, hermano, el Señor vivió en la tierra durante un tiempo, ¿sí? Y una vez que estuvo en la tierra y vivió, pasó por la muerte, ¿sí? Pasó por la muerte, hermano. Pero ¿sabe que una cosa? Que es lo que cuando Él dijo, yo estuve vivo y morí, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no lo detuvo la muerte? ¿Por qué cree que no lo detuvo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque en Él no hubo pecado. Y dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como Cristo nunca pecó, se le dio un cuerpo de pecado, dice, pero Él no pecó, hermano. Entonces, por eso la muerte no tenía poder contra Él. Por eso Él resucitó, por eso está diciendo Él, sí, yo estuve muerto y vivió, dice esto. Y vivo, dice, así, ¿no? Y vivo, dice esto. O sea, que la muerte no va a poder hacer nada. Por eso cuando el Señor resucitó, dice, ¿a quién buscas entre los muertos al que vive? ¿Sí? Cristo resucitó y le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. ¿Sí? El Señor quiere que usted sepa esto. ¿Sí? El Señor quiere que la iglesia sepa que usted tiene la vida de resurrección en Cristo, hermano. Que no le espante la muerte. Si un día tenemos que partir, porque es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dice lo que leímos. Él ya destinó todo, hermano. Ya prefijó el día que tenemos que partir de aquí. Amén. Y luego sigue diciendo, yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce lo que hacemos. ¿Sí? Dios conoce lo que pensamos, ¿sí? Lo que nosotros en nuestra mente y lo que hacemos cuando estamos a solas, los pensamientos que vienen a nosotros. Dice que Él lo conoce todo, hermano. ¿Se acuerda que dice que Él tiene como los ojos de fuego, ¿sí? Que lo escudriña todo? Dice, yo conozco tus obras, todo lo que tú haces, lo que piensas, cómo actúas, dice el Señor. ¿Sí? Porque Él está en todo lugar, dice el salmista David. Dice, si yo me fuera al mar, allá estás tú. Si me fuera abajo de las rocas, allá estás tú. Si subiera a los cielos, está Él, hermano. ¿Sí? Entonces, Él nos conoce. ¿Sí? Dice, y conozco tu tribulación. Mira, hermano, ¿cómo es que Dios nos conoce hasta lo que tenemos dentro de nosotros? ¿Cómo cree? Vamos a leerlo. Ahí en Hebreos capítulo 4. Mire lo que Dios hace para poder escudriñar el interior de nosotros. Hebreos 4, versos 12 y 13, por favor. Amén. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que hace la palabra de Dios. Y luego dice en el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dos cosas que el Señor usa para conocer nuestro interior. Primero, la palabra. Porque dice que la palabra es como espada, ¿qué? De dos filos. Corta, ¿sí? ¿Qué corta, hermano? ¿Sí? El alma, el espíritu y la carne. ¿Sí? Entonces, vea que
Que el Señor usa su bisturí. ¿Y cuál es el bisturí? La palabra del Señor. El Señor con su palabra nos escudriña y nos deja a todos así descubiertos. Es como el cirujano, hermano. Cuando va a operar, abre. ¿Verdad, Juan? Abre y no abre ni a ver qué hay dentro, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? No es así. Duele, sí. Pero vea cómo los médicos abren, ven todo, ¿verdad? Ven hígado, ven todo. Pero no le ven el espíritu, ¿verdad? El alma no se ve, ¿sí? Pero ven todo, hermano. Así igual el Señor, con su palabra, nos abre, ¿sí? Y nos ve qué hay, qué pensamos, qué tenemos, dónde nos duele, ¿sí? ¿Qué decimos? Dice, yo conozco todo lo que tú haces. ¿Sí? Todo lo que está dentro de tu cuerpo, yo lo sé. Yo lo conozco, yo lo formé, dice el Señor. Dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Mire, hermano, los ojos del Señor son como un microscopio. Mire, los médicos tienen que a veces usar los microscopios para ver los microbios, ¿verdad?, que hay ahí, las bacterias, los virus que están ahí, ¿sí?, para ver, ¿o no es así? Para ver. Entonces, una vez que ve, dice, ese es el problema, ¿sí? Pues así los ojos del Señor, miren, nos escudriñan todo, hermano. Nos escudriña hasta el más mínimo, ¿sí? El más mínimo microbio que tenemos, hermano, de pecado. Así es. Así es. Estos son los ojos del Señor, ¿sí?, que lo usa como ese microscopio que nos ve, ¿sí? ¿Dónde está nuestro pecado? Él lo escudriña todo. Dice, porque todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos, y en aquel que tenemos que dar cuentas. ¿Usted quién le va a dar cuentas? ¿A su esposa? ¿A su esposo? No, hermano, le va a dar cuentas al Señor. Dice, o sea que Dios usa la palabra, ¿sí?, para discernir todo lo que hay dentro, y luego sus ojos lo ven. Y ve que todo eso, ahora dice ustedes le van a dar cuentas al Señor. Y así dice la palabra, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cómo llegaba en el Antiguo Testamento, cómo llegaba el pecador con su cordero para el pecado? Es que lo llevaba, se lo entregaban al sacerdote, al levita, ¿y qué es lo que hacía, hermano? Lo degollaba, ¿verdad? Y una vez que lo degollaba y se desangraba, lo abrían todo. Y Dios decía, bueno, ¿y para qué lo abren? ¿Sabe para qué, hermano? Dice en Levíticos, para ver, ¿sí?, si el cordero, lo que llevaban ellos para el sacrificio, ¿sí?, tenía defecto o no tenía. Y lo dice en Levíticos capítulo 1. Entonces ahí veían si con lo que se estaba ofreciendo al Señor era bueno. Entonces Dios hace lo mismo. Dice el Señor que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Entonces su vida es un sacrificio. Lo que usted haga tiene que hacerlo de esa manera, porque Dios lo está observando. ¿Sí? Lo que decía Joel, ¿verdad?, cuando empezamos, Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón. Eso es lo que al Señor le interesa. Y dice que nosotros tenemos que dar cuentas, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice, por lo que hayamos hecho en el cuerpo, ahora sea bueno o ahora sea malo, así dice la palabra. Todos. Pero ¿sabe una cosa? Que este juez no juzga por las apariencias, hermano. ¿Sí? No, Él juzga por lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Por eso todos, un día, ¿sí?, tenemos nosotros que compadecer, hermano. Y no solo eso, dice que también Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Por eso, cuando dice el Señor, yo conozco tus obras y todo lo que tú haces, ¿sí?, no hay ni a dónde escondernos, hermano. No hay. A sus ojos todo está abierto. La palabra, cuando nos hablan aquí,
y sabemos que hemos cometido algo y el Señor nos dice, tú hiciste esto, con el predicador que estaba dando, y dice, ay, ya me cayó el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo hice. Sí, hermano. Personas que luego vienen, sí, nos acompañan y los invita a uno y sí, están aquí. Y ya que el predicador termina, ya uno se le acerca, ¿qué tal te pareció? Ah, te pasa, dije, ¿por qué le dijiste al predicador todo lo que yo hacía? No, no soy yo, pues el Señor te vio, el Señor te conoce, el Señor sabe cómo entras, ¿sí? El Señor sabe cómo vienes, ¿no? Y qué es lo que Él quiere que cambies. ¿Sí? Por eso el Señor dice, yo conozco todo, para Él no hay nada que esté encubierto. Sabe lo que hacemos, sabe cómo nos comportamos, sabe cómo vivimos, cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos en el trabajo. ¿Sí? Él lo sabe, qué es lo que pensamos. Bueno, pero no están tristes, ¿verdad? No, porque los veo así medio tristes. Y luego dice, y yo conozco tu ¿qué? Tu tribulación. Entonces la tribulación siempre va a estar al orden del día. El Señor dijo, ustedes, sí, ustedes en el mundo van a tener aflicción. La aflicción va a ser inevitable, hermano, para nosotros. No la vamos a poder evitar. Siempre va a venir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y Adán fue el que le abrió la puerta a todo esto. Y entonces nosotros heredamos el pecado de Adán y de esa manera también nos pasa a perjudicar a nosotros. Entonces, la tribulación, hermano, es inevitable. ¿Sí? Entonces siempre va a venir. Entonces el Señor veía, dice, yo sé cómo te están haciendo, iglesia. Te están atribulando, te están persiguiendo, ¿sí? Te están haciendo daño, dice el Señor, porque yo conozco todo lo que tú haces, dice. Y también te conozco que tú eres pobre. Era pobre en cuanto a la economía, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Era rica en obras. ¿Sí? Era rica, hermano, en cuanto a las cosas espirituales, esta iglesia. Porque estaba padeciendo, pero ¿sabe una cosa? El Señor le dice, tú eres rico. Y a la última iglesia, la iglesia de la Odisea decía, dices tú que eres rico, pero eres un pobre. Y dice lo que le dice. Y a esa, porque estaba padeciendo, dice, tú eres rica porque estás padeciendo por causa de mi nombre. ¿Sí? Oh, es bien bonito que el Señor nos diga esto. Y dice, mira, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Y dice, sino que son sinagoga de Satanás. A ver, hermano, aquí hay algo bien interesante. ¿Sí? Dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Sabe qué significa blasfemar? Hablar mal de las cosas de Dios. Eso es blasfemia. Y entonces ellos blasfemaban los judíos que se decían ser que eran judíos. ¿Sí? Y sabe una cosa, que los judíos atacaban a la iglesia. ¿Y cómo los consideraba el Señor? Como una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque perseguían a la iglesia. ¿Sabe qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar, digamos como una casa, un salón, donde ahí se reunían los judíos para adorar a Dios y para leer las Escrituras. ¿Sí? Pues saben una cosa, que ahí en las sinagogas fue donde empezó la persecución hacia la iglesia, hacia Cristo, hacia los apóstoles. Ahí fue, hermano. Ahí empezó todo. Y entonces dice el Señor, mira, aquellos que se dicen ser judíos, dice, no lo son. ¿Sí? Porque no es judío, dice, el que lo es en la carne. Judío es aquel que es judío en el espíritu, dice el Señor. ¿Sí? Porque ellos se decían y se defendían, decían, no, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, mira, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ser descendientes de Abraham no los hace que sean verdaderamente judíos, decía Jesús. Porque ¿sabes una cosa? Porque la promesa no fue tanto para Abraham, sino a la descendencia de Abraham, y la descendencia era Isaac. Dice, sobre él fue la promesa, no solamente para Abraham, sino para Isaac.
Entonces es ahí, hermano, donde ellos se justificaban, ¿sí? Entonces dice Jesús en una parte de Juan, dice que a los judíos que habían creído en él, ¿sí?, les dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo tú dices que vas a ser libre? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjate lo que decían los judíos. Dice, ¿por qué dices tú si nosotros somos descendientes de Abraham? Dice, bueno, si fueran descendientes de Abraham, no harían las cosas que están haciendo. Harían la obra de Abraham, que Abraham creyó en Dios. Y ustedes no creen en mí. Y así les decía Jesús. Y decía, mira, si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Y no, hermano, y lo ofendían a Jesús. Dice, yo no sé por qué no entienden lo que les digo, dice. ¿Sí? Dice, nosotros tenemos solamente un Padre y este es Dios. Dice, no, ustedes, su Padre es el diablo. No, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacían todo, hermano, lo querían matar. Por eso dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, y ustedes son sus hijos porque me quieren matar. Y, hermanos, son cosas que Dios dice aquí en su palabra, ¿sí? Se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y sabe qué es lo que es ser judío a la iglesia? La atacaba y le decía que si no se circundaba, no tendría salvación. Miren, quiero que lo lean, por favor, en Hechos capítulo 15. Hechos, por favor. ¿Qué dice? Amén. Del verso, por favor, 15, del verso 1 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice, entonces, algunos que venían de Judea, ¿sí?, y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso para que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les refirieron todas las cosas que Dios se había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que se circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que hacían. Así atacaban a la iglesia. ¿Sí? Querían imponerles la ley. ¿A quiénes? A los gentiles que habían creído en Cristo Jesús. Y así hay muchas iglesias, hermano, hoy en día, que les aplican la ley, ¿sí? Todavía, ¿sí? Y les dicen, ¿verdad? Usted les pregunta, oye, ¿y por qué ustedes en la iglesia, ¿sí?, dice, no se viste la mujer con la falda larga? ¿Por qué no se tapan? Y empiezan a hacer muchas cosas. Entonces le dice, bueno, pues es que esto era en la ley. Esto era en la ley que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Estamos en la gracia, pero ahora dice que la mujer debe vestirse honestamente, ¿verdad? Y empieza a hacer unas. Entonces ellos decían en la iglesia, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Entonces dice Pablo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Si ya el Señor ya recibió a gentiles como a judíos para hacer su iglesia, ¿por qué les quieren imponer la ley de Dios todavía? O sea, que guardaran todo lo de la ley, hermano. Y dice en el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros,
purificados por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tientan a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estaban poniendo un yugo. Los querían someter, aplicándoles la ley. ¿Sí? Y entonces dicen, no, esto ya no es así. Por eso el Señor, cuando ellos eran atacados, como eran la mayoría y estaban formando la iglesia gentiles, entonces los judíos querían que se circuncidaran. Y dice el Señor, no, estos no son judíos. Esos son los de la sinagoga de Satanás. ¿Sí? Sí, más o menos me expliqué sobre esto, ¿no? Sí, por eso el Señor le dice, no, estos tienen sinagoga de Satanás. Amén. En la primera iglesia dice que, sí, estaba diciendo, no me acuerdo si dice, bueno, vamos a leer más adelante, le voy a decir. Entonces dice que aquí era la sinagoga de Satanás, y luego dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Otra vez vuelve a decir, ¿verdad? O sea, no temas, mira, yo sé que tú estás padeciendo, estás sufriendo, te están haciendo sufrir mucho, te están quitando tus bienes, porque era la iglesia que le iban quitando también sus bienes, ¿verdad? Por eso él se iban huyendo. Pero ¿sabe una cosa? Entre más la perseguían, más crecía la iglesia. Eso era lo que había, que más y más cada vez se hacía más grande la iglesia. Y dice que no temas lo que vas a padecer. Y luego dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, hermano. Todavía, o sea que todavía no les ha completado las aflicciones. Todavía tenía que venir el diablo a hacer su obra ahí con ellos, ¿no? Dice, ¿sí? El diablo, no temas nada de lo que vas a padecer. El diablo les echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Sí, hermano? Dice que tendrán. ¿Cuáles eran esas 10 tribulaciones? 10 días de tribulaciones. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Saben cuáles eran? Las 10 persecuciones más grandes que sufrió la iglesia en ese tiempo. Eran 10 emperadores romanos y los 10 persiguieron a la iglesia a quererla acabar. Hubo 10. ¿Sí? ¿Se los leo? Por aquí los tengo, por aquí los traía apuntados. ¿Sí? A ver si puedo, a ver si por aquí la traigo. Eso les voy a quedar a deber. ¿Sí, hermano? Sí, creo que se los voy a quedar a deber. Bueno, te los voy a deber. Pero eran 10 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia a quererla terminar. Y luego dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Sé fiel aunque te maten. Sé fiel aunque te maten. Yo te daré la corona de la vida. ¿Amén? Mira, hermano, es algo bien tremendo, ¿no? ¿Y por qué le decía el Señor que él tenía la corona de la vida? Porque él tiene las llaves, ¿sí?, del infierno, y tiene las llaves de la vida, y él venció a la muerte, hermano. La muerte no lo pudo detener. ¿Sí? Él la venció. Dice, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde? Sí, ya te derroté, dice la palabra del Señor. Entonces dice, sé fiel aunque te quiten la vida, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? ¿Quiere la corona? Amén. ¿Quiere padecer? ¿Quiere padecer, no? ¿Sí? ¿No? ¿Quiere pasar tribulaciones? Mire, hermano, porque para pasar tribulaciones, sí, usted está seguro que le van a dar una corona. Ayer comentaba con una cuñada y le comentaba y le decía, oye, ¿quién no quiere estar con Cristo? Digo, ¿tú quieres estar con Cristo? Dijo, sí. ¿Pero te quieres morir? Dice, no.
Así, ¿verdad? Así estamos nosotros, ¿verdad? ¿Quién se quiere ir con el Señor? A ver, levanten la mano, ¿quién se quiere ir con el Señor? ¿Verdad? ¿Sí? Pero ¿quién se quiere morir, hermano? Ya estamos orando, ¿verdad? Porque no nos pegue el COVID, ¿no? Sí, hermano. ¿Verdad? Y el Señor dice, no temas. No temas, pues si yo sé el día que nos vamos a ir, hermano. Mire, aunque no le dé COVID, podemos salir de un accidente ahí, hermano. ¿Sí? Se sube un ladrón y porque no le quiere dar su celular, se le quitan la vida, hermano. Y es más, hasta la puede perder porque no trae celular. Se enoja. Sí, hermano, de verdad sí se enoja. Porque no trae nada. No sé si ustedes vieron un comercial, bueno, un anuncio de la televisión, que un ladrón se subió a la combi a asaltarlos y que empezó a quitar a todos y ahí iba un payasito, que iba todo maquillado y todo. Y dice, órale, tu payaso, dame lo que traes. Dice, no te hagas, dámelo. Se le queda viendo, dice, dame lo que traes, órale. Saca lo que traes todo, sácalo. Ah, saco todo lo que traigo, sí. Dice, bueno, pues te voy a decir, mira, mi mujer me acaba de dejar, mis hijos me van a... Dice, no. Mire, hermano, y dice que ellos se fueron contentos, hermano. Mejor, ya ni dijeron nada, hermano. A veces sí pasa. O sea que no respetan, ¿no? Todo quiere quitarles, hermano. Por eso no lo ven. Sí pasa. No dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces sufra, hermano, padezca, sí, pero tiene una promesa de parte de Dios. ¿Sí? Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién empezó hablando? Empezó hablando Jesús, ¿verdad? Y termina hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, primero dice, oiga. Mire, hermano, todos podemos oír, pero el escuchar, hermano, con atención es lo que el Señor quiere. Escuchen con mucha atención, dice, lo que el Espíritu dice y a las iglesias. O sea, primero lo dice individual y después lo dice en forma congregacional. ¿Sí? El que venciere, ¿qué va a vencer, hermano? A ver qué vamos a vencer aquí en esta iglesia. En la otra tenía que vencer, ¿eh? El haber dejado su primer amor. ¿Y en esta qué tenía que vencer? El sufrimiento, hermano. ¿Sí? Lo que dice el Señor. Tienes que vencer hasta la muerte. ¿Sí? El que venciere, ¿sí?, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Te voy a preguntar, ¿verdad? Porque todo lo de aquí tiene un significado. Mira, hermano, la primera muerte es cuando usted deja de latir su corazón. ¿Amén? Mire, dice la palabra nos habla aquí en la Biblia que hay tres clases de vida. La vida bios, que es la vida biológica, la que tenemos. La vida suje, que es la vida del alma. Y la vida zoe, que es la vida de Dios. Y el creyente puede tener las tres. Pero el que no es creyente nada más tiene dos. Tiene la biológica y la de su alma, dice la Biblia. Sí. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que la gente que tiene su vida biológica y su alma, un día va a morir, se va a acabar aquí. Sí. Y ellos no se van a levantar hasta después de los 1000 años. Si hoy muere una persona sin Cristo, ¿sí?, se va al sepulcro, su cuerpo se descompone, ¿sí?, ahí está. ¿Sí? Pero si uno muere en Cristo Jesús, va a llegar un día el arrebatamiento. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego los que estén aquí en la tierra se van con el Señor. Y en el cielo dice que va a haber los galardones y las coronas que van a repartir. ¿Sí? Y después lo que cantó usted, que las bodas del Cordero, ¿no? Son 7 años arriba, pero acá abajo 7 años de gran tribulación y tribulación acá abajo. ¿Sí? Pero esa fue la primera resurrección. Y después viene Cristo y va a reinar por 1000 años. ¿Sí? Y va a venir su iglesia y todos los que se llevó.
van a venir a reinar con él. ¿Qué va a pasar con Satanás? Lo van a atar y lo van a echar 1000 años al lago de fuego. Digo, lo van a atar en un abismo 1000 años. Y entonces Jesús va a reinar con todo y va a haber paz, tranquilidad, como dicen los testigos, va a convivir el corderito con el león y va a ser bonito, ¿sí? Porque Cristo va a reinar, ¿sí? Y entonces el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. Pero después de 1000 años, ¿qué pasa? Nuevamente Satanás es desatado y le quiere hacer guerra otra vez a Jesús. Y una vez que esto sucede, ¿sí? ¿Qué pasa? Desciende del cielo fuego y viene el gran trono blanco, y entonces a Satanás sí ya lo atan al lago de fuego y lo arrojan ahí. O sea que el infierno va a ser para él, hermano. ¿Sí? Él ya está sentenciado, ya lo sabe. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se van a abrir los libros de la vida. Y entonces, ahí es cuando viene la segunda resurrección, pero para aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús, hasta acá. Sube, se abre el libro de la vida para ver si alguno está anotado. Y el que no está anotado, al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la separación completa del hombre con Dios. Pero a su pueblo, por eso dice el Señor, ¿sí? El que venciere no tendrá parte en la muerte segunda. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Firmes en la prueba. Mire, van a venir pruebas de fe, van a venir tribulaciones, pero cada vez que usted pase por una de ellas, diga al Señor, solamente afírmame. Yo sé que esta prueba que viene es para que yo me afirme, me perfeccione, me establezca, Señor, para que cuando tú vengas, yo tengo promesa de la corona de la vida, Señor. Amén, hermano. Dios tiene siempre algo bueno para nosotros. No nos va a dejar porque somos sus hijos, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pues démosle gracias a Dios, hermano. Y después vamos a ver la iglesia de Pérgamo, la iglesia que está comprometida con el mundo. Es algo que también bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, hermano, vamos a darle gracias a Dios.